Mi hijo anunció en la lectura del testamento, con una sonrisa triunfante que nunca le había visto antes. Papá me dejó la empresa y la casa, tú no vas a recibir nada. Mi nuera Erika celebró. Literalmente celebró, aplaudiendo como si estuviera en un espectáculo, con ese vestido verde esmeralda que probablemente costó más que el salario mensual de 3 empleados. Yo estaba sentada al fondo de la sala, con las manos cruzadas sobre mi regazo, observando la escena como si fuera una película. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, pero deliberada. Me incliné hacia adelante y dije con una calma que hizo que todos guardaran silencio: mi abogado, ¿debo contarles yo o usted les cuenta? El vaso que Erika sostenía cayó de sus manos. El cristal estalló contra el suelo de mármol. El agua se esparció por todas partes. Nadie se movió para limpiarlo. Mi hijo Martín gritó, y su voz salió más aguda de lo que pretendía. ¿Contar qué? Erika lo tomó del brazo con fuerza, sus uñas rojas clavándose en la manga de su traje. Su rostro había pasado de la euforia al terror en cuestión de segundos. Adrián, mi abogado, se puso de pie lentamente, abriendo su portafolio de cuero. El sonido resonó en la sala como un disparo. Sacó una carpeta gruesa, llena de documentos organizados con pestañas de colores, y la colocó sobre la mesa con un golpe seco. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Déjenme contarles cómo mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que eduqué, llegó a mirarme a los ojos y decirme que yo no merecía nada. Y déjenme contarles por qué ese momento horrible y humillante, fue exactamente lo que yo había estado esperando durante meses. Me llamo Lilia Moreno, tengo 68 años, y durante 45 años estuve casada con Roberto Salazar. Para el mundo, Roberto era el magnate, el empresario, el visionario detrás de Salazar Industries, una compañía de distribución y logística que movía más de $50 millones al año. Pero la verdad que muy pocos conocían, era muy diferente. Roberto era mi socio, sí. Era mi esposo, sí. Pero la empresa era mía. Siempre lo fue. Yo la fundé. Yo puse el capital inicial. Yo tomé las decisiones más difíciles durante 4 décadas. Pero eso es algo que descubrirán dentro de poco, junto con mi hijo y mi nuera. Martín nació cuando yo tenía 26 años. Era mi único hijo, mi tesoro, mi razón de vivir. Lo crié con valores, o al menos eso creí. Le enseñé sobre el trabajo duro, sobre la honestidad, sobre el respeto. Roberto y yo nos aseguramos de que tuviera la mejor educación, las mejores oportunidades. Pero algo cambió hace 5 años, cuando conoció a Erika en una conferencia de negocios en Miami. Ella era asistente de relaciones públicas de una empresa competidora. 29 años, ambiciosa, con una belleza artificial que venía de cirugías bien hechas y maquillaje profesional. Desde el primer día que la vi, supe que algo andaba mal. No era intuición de suegra celosa. Era algo más profundo. La manera en que miraba nuestra casa cuando vino a cenar por primera vez. La manera en que sus ojos calculaban el valor de cada cuadro, cada mueble, cada detalle. La manera en que hacía preguntas sobre la empresa, sobre las propiedades, sobre las inversiones. Roberto me dijo que estaba siendo paranoica. Martín dijo que estaba siendo injusta, que Erika solo mostraba interés genuino por nuestras vidas. Se casaron 6 meses después de conocerse. Yo no estuve de acuerdo con la prisa, pero ¿qué podía hacer? Mi hijo estaba enamorado, o al menos eso creía él. La boda costó $120,000. Roberto y yo pagamos cada centavo porque Erika no tenía familia, o eso dijo. Después supe que sí tenía familia, solo que no quería que viéramos de dónde venía realmente. Los primeros 2 años fueron tolerables. Erika jugaba el papel de nuera perfecta. Sonrisas en las cenas familiares. Regalos en Navidad. Palabras dulces cuando había gente delante. Pero cuando estábamos a solas, o cuando creía que yo no la escuchaba, era otra persona. La oí decirle a Martín más de una vez que yo era una carga, que Roberto y yo éramos demasiado viejos para seguir tomando decisiones en la empresa, que ellos deberían tener más control. Roberto se enfermó hace 3 años. Cáncer de páncreas. Los doctores nos dieron 6 meses. Vivió 2 años, peleando cada día con una dignidad que todavía me rompe el corazón recordar. Durante esos 2 años, yo tomé el control total de la empresa. Martín estaba a cargo del área de operaciones,
pero las decisiones finales pasaban por mí. Siempre había sido así, pero ahora era oficial. Y Erika lo odiaba. La vi cambiar. Vi cómo su dulzura falsa se convertía en amargura abierta. Comenzó a hacer comentarios en las reuniones familiares. Lilia, ¿no crees que ya es momento de retirarte? Debes estar agotada. Lilia, esto de manejar una empresa es muy estresante para una mujer de tu edad. Lilia, Martín y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si tú te enfocaras en cuidar a Roberto y nosotros nos encargamos de los negocios. Yo sonreía, asentía, y seguía firmando contratos, cerrando acuerdos, expandiendo la empresa mientras Roberto descansaba en casa conectado a su oxígeno. Mi esposo murió hace 4 meses. El funeral fue hermoso. Martín lloró. Erika también, aunque sus lágrimas me parecieron ensayadas. Vinieron cientos de personas. Empleados, socios, amigos de décadas. Todos hablaban de Roberto como si él hubiera construido el imperio solo. Y yo dejé que lo hicieran. Porque ese era el acuerdo que Roberto y yo teníamos desde el principio. Él sería la cara pública. Yo sería el cerebro detrás. Funcionó durante 45 años. Pero ahora Roberto ya no estaba. Y Martín, influenciado por Erika, creyó que era su momento de reclamar lo que nunca fue suyo. Una semana después del funeral, Martín vino a mi casa. Nuestra casa. La casa que yo compré con mi dinero en 1982. Se sentó frente a mí en la sala, con Erika a su lado, y me dijo que necesitábamos hablar sobre el futuro. Mamá, papá me nombró presidente de la empresa antes de morir. Creo que es momento de que hagas una transición. Puedes ser asesora si quieres, pero Erika y yo vamos a vivir aquí. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Tú podrías mudarte a la casa de huéspedes en la propiedad de la costa. Estaríamos cerca, pero tendrías tu espacio. Lo miré en silencio. Erika tenía esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que decía lo conseguimos. ¿Y si no quiero mudarme? Pregunté con calma. Martín suspiró, como si yo fuera una niña terca. Mamá, sé razonable. Papá dejó todo arreglado. El testamento es claro. La empresa es mía. Las propiedades son mías. Tú vas a estar cuidada, por supuesto, pero ya no puedes seguir tomando decisiones. No a tu edad. No después de todo lo que has pasado. Me puse de pie. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Martín asintió, satisfecho. Erika me dio un abrazo falso antes de irse. Esa noche llamé a Adrián. Adrián había sido el abogado de Roberto y mío durante 20 años. Era un hombre meticuloso, brillante, discreto. Le conté todo. Le dije que Martín afirmaba tener un testamento donde Roberto le dejaba todo. Adrián guardó silencio por un momento largo. Lilia, Roberto y yo hablamos 2 semanas antes de su muerte. Él nunca firmó un testamento. Dijo que todo estaba en orden, que tú sabías lo que había que hacer. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Entonces el testamento que Martín tiene es falso. Adrián respiró hondo. Eso parece. Y si es falso, alguien lo fabricó. Alguien que tenía mucho que ganar. Los siguientes 3 meses fueron una investigación silenciosa. Adrián contrató a un investigador privado llamado Daniel Cortés, un exdetective de la Policía Federal que se había retirado para abrir su propia agencia. Daniel era bueno. Muy bueno. En 2 semanas ya tenía información que me heló la sangre. Erika había contratado a un abogado corrupto, un tal Víctor Mendoza, que tenía antecedentes de fraude documental en otros estados. Habían fabricado el testamento usando un notario falso. Habían falsificado la firma de Roberto con tanta precisión que casi parecía real. Casi. Pero Adrián conocía la firma de mi esposo mejor que nadie. Había revisado miles de documentos firmados por él durante 2 décadas. Y esta firma tenía inconsistencias. La presión del trazo era diferente. El ángulo de la R final no coincidía. Eran detalles microscópicos, pero estaban ahí. Daniel me mostró los documentos una tarde en la oficina de Adrián. Habíamos cerrado las persianas. Yo estaba sentada frente al escritorio, con las manos temblando mientras revisaba cada página. Señora Lilia, hay más, dijo Daniel con voz grave. Sacó un sobremanila y lo deslizó hacia mí.
Adentro había fotografías. Muchas fotografías. Erika con un hombre que no era mi hijo. Un hombre de unos 50 años, cabello canoso, traje caro, sonrisa de depredador. Estaban en restaurantes elegantes. En la entrada de un hotel. Subiendo a un auto deportivo color plata. En una de las fotos se estaban besando. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Su nombre es Armando Salinas. Dueño de una cadena de restaurantes y bares en la ciudad. Patrimonio estimado en $15 millones. Casado, 3 hijos. Y según nuestras investigaciones, ha sido amante de su nuera durante los últimos 2 años. 2 años. Desde antes de que Roberto se enfermara. Mientras mi esposo luchaba contra el cáncer, mientras yo pasaba noches enteras en el hospital sosteniendo su mano, Erika estaba con otro hombre planeando cómo robarnos. Pero eso no era todo. Daniel sacó su laptop y reprodujo un archivo de audio. La calidad no era perfecta, pero las voces eran inconfundibles. Era Erika hablando con Armando en lo que parecía ser una habitación de hotel. El viejo no va a durar mucho más. Los doctores le dieron semanas. En cuanto muera, Martín va a heredar todo. La vieja es fácil de manipular. Está tan destrozada que va a firmar lo que sea con tal de no pelear con su hijo. La voz de Armando respondió con una risa cruel. ¿Y después qué? Amor. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir con esta farsa? Erika suspiró. Unos meses más. Necesito asegurarme de que todo esté a nombre de Martín primero. Después, tú y yo nos vamos. Vendemos las propiedades, liquidamos lo que podamos de la empresa, y desaparecemos. Martín se va a quedar con las migajas. Detuve el audio. No podía seguir escuchando. Adrián puso su mano sobre la mía. Lo siento mucho, Lilia. Sé que esto es devastador. Pero ahora tenemos todo lo que necesitamos. Levanté la vista. Mis ojos ardían, pero no de lágrimas. Era furia. Una furia fría y controlada que no había sentido nunca en mi vida. Quiero que sigas investigando. Quiero saber cada detalle, cada movimiento, cada mentira. Y quiero que preparemos todo para el día de la lectura del testamento. Adrián frunció el ceño. Lilia, no va a haber lectura de testamento oficial. Roberto no dejó testamento. Sonreí. Lo sé. Pero Martín cree que sí. Erika cree que sí. Y van a querer hacer una lectura oficial para humillarme públicamente, para que todos vean que ellos ganaron. Así que déjamelos. Déjalos organizar su pequeño espectáculo. Y nosotros vamos a arruinarlo. Pasaron 6 semanas más. Durante ese tiempo, Martín y Erika presionaron cada vez más. Vinieron a la casa 3 veces más. Cada visita era más insistente que la anterior. Mamá, ya programamos la lectura del testamento para el 15 de octubre. Va a ser en la sala de juntas de la empresa. Queremos que todos los empleados importantes estén presentes. Es lo que papá hubiera querido. Lo que papá hubiera querido. Como si ellos supieran algo de lo que Roberto quería. Mi esposo me había dicho 1000 veces que la empresa era mía, que él solo era el rostro público, que cuando él muriera yo debía seguir adelante sin miedo. Pero nunca imaginó que su propio hijo intentaría robarme. El 14 de octubre, un día antes de la supuesta lectura del testamento, Esther vino a visitarme. Esther era mi mejor amiga desde la secundaria. Nos conocíamos desde los 14 años. Había estado a mi lado en cada momento importante de mi vida. Mi boda, el nacimiento de Martín, la enfermedad de Roberto, el funeral. Y ahora estaba aquí, sentada en mi sala, tomando té de manzanilla mientras yo le contaba todo. Cuando terminé, Esther dejó su taza sobre la mesa con tanta fuerza que pensé que se rompería. Esa maldita mujer. Esa víbora. Lilia, ¿cómo has podido mantener la calma todos estos meses? Yo la hubiera estrangulado. Me reí sin humor. Porque si pierdo la calma, pierdo el control. Y necesito tener control mañana. Necesito que todo salga perfecto. Esther me tomó de las manos. Su rostro estaba lleno de preocupación. ¿Vas a estar bien? ¿Quieres que vaya contigo? Necesito que vayas. Necesito que estés ahí, sentada donde puedas verme. Porque voy a necesitar ver un rostro amigo cuando todo explote. Esther asintió. Estaré ahí.
Y voy a disfrutar cada segundo de ver caer a esa mujer. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta revisando cada documento, cada fotografía, cada grabación. Adrián había preparado todo meticulosamente. Teníamos copias certificadas de las escrituras originales de la empresa, donde constaba que yo era la dueña mayoritaria con el 70% de las acciones. Roberto solo tenía el 30%. Teníamos el contrato prenupcial que firmamos antes de casarnos, donde establecíamos claramente que los bienes que cada uno trajera al matrimonio seguirían siendo propiedad individual. Teníamos las pruebas de la falsificación del testamento, con reportes de 3 expertos en grafología que confirmaban que la firma no era de Roberto. Teníamos las fotografías de Erika con Armando, las grabaciones de sus conversaciones, los registros de hotel, los mensajes de texto que Daniel había conseguido hackear del teléfono de Erika. Todo. Lo teníamos todo. A las 6 de la mañana me levanté, me duché y me vestí con cuidado. Escogí un traje sastre color gris perla, elegante pero discreto. Zapatos de tacón medio. Poco maquillaje. Quería verme como lo que era, una viuda en duelo, digna, serena. No amenazante. Quería que subestimaran mi presencia hasta el último momento. Adrián pasó por mí a las 9. En el auto, repasamos el plan una última vez. Vas a dejar que Martín lea el testamento falso completo. No lo interrumpas. Deja que termine. Deja que Erika celebre. Deja que se sientan victoriosos. Asentí. Y cuando yo dé la señal, tú intervienes. Exacto. Voy a presentar las pruebas en orden. Primero la falsificación del testamento. Después la verdadera propiedad de la empresa. Y después, si es necesario, las pruebas de la infidelidad de Erika y su plan con Armando. Miré por la ventana del auto. La ciudad pasaba rápido frente a mis ojos. Recordé cuando Roberto y yo éramos jóvenes, cuando construimos todo de la nada, cuando soñábamos con dejarle un legado a nuestro hijo. Nunca imaginamos que ese hijo nos traicionaría. O tal vez Roberto sí lo imaginó. Tal vez por eso nunca firmó ese testamento que Martín tanto esperaba. Tal vez mi esposo sabía, en algún lugar profundo de su corazón, que Martín no estaba listo, que había perdido su camino. Llegamos a las oficinas de Salazar Industries a las 10 menos cuarto. El edificio era imponente, 10 pisos de vidrio y acero en el centro financiero de la ciudad. Yo había escogido personalmente el terreno hace 25 años. Había supervisado cada detalle de la construcción. Este edificio era mi orgullo. Y hoy iba a defenderlo. La sala de juntas estaba en el último piso. Cuando salimos del elevador, pude ver a través de las puertas de vidrio que ya había mucha gente adentro. Ejecutivos de la empresa. Algunos empleados de confianza. Primos de Roberto que no veía hace años y que seguramente habían venido esperando recibir algo. Y al frente de todos, como si fueran los reyes de un imperio, estaban Martín y Erika. Mi hijo vestía un traje negro impecable. Erika llevaba ese vestido verde esmeralda que hacía juego con un collar de esmeraldas que probablemente costó $30,000. Dinero de la empresa, estaba segura. Dinero que ella ya consideraba suyo. Respiré hondo. Adrián me miró. ¿Lista? Más que nunca. Entramos a la sala. Varias personas voltearon a verme. Algunos con lástima. Otros con curiosidad. Martín me vio y su expresión se endureció. Erika, por su parte, me dedicó una sonrisa que pretendía ser compasiva pero que sus ojos traicionaban con desprecio. Me acerqué a ellos con pasos lentos, deliberados. Buenos días, Martín. Erika. Mi hijo asintió apenas, sin levantarse de su silla. Erika se inclinó y me dio un beso en la mejilla que sentí como veneno. Lilia, qué bueno que llegaste temprano. Queríamos hablar contigo antes de que empezara todo. Seguro esto va a ser difícil para ti, pero queremos que sepas que siempre vas a tener un lugar en nuestra familia. Nuestro hogar siempre estará abierto para ti. Nuestro hogar. La casa que yo compré. La mordí la lengua y sonreí con dulzura. Gracias, querida. Eres muy amable. Adrián y yo nos dirigimos al fondo de la sala. Escogí 2 sillas en la última fila, cerca de la puerta. Quería tener una vista completa de todo.
Quería ver cada rostro cuando cayera la bomba. Esther llegó 5 minutos después. Me vio inmediatamente y vino a sentarse a mi lado. Me apretó la mano con fuerza. «Aquí estoy», susurró. «Pase lo que pase, estoy contigo». Le devolví el apretón. A las 10 en punto, Martín se puso de pie y golpeó suavemente la mesa para llamar la atención. El murmullo de conversaciones se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Buenos días a todos. Gracias por venir en este día tan importante para nuestra familia. Como saben, mi padre, Roberto Salazar, falleció hace 4 meses. Fue un hombre extraordinario, un visionario, un líder. Y aunque ya no está con nosotros físicamente, su legado continúa». Hizo una pausa dramática. Pude ver que estaba disfrutando esto. Hoy vamos a proceder con la lectura oficial de su testamento. Mi padre dejó instrucciones muy claras sobre cómo quería que se manejaran sus bienes y su empresa. Y es mi deber, como su hijo, asegurarme de que sus deseos se cumplan al pie de la letra. Erika estaba de pie junto a él, con una mano posesiva sobre su hombro. Llevaba una carpeta en la otra mano. Una carpeta que yo sabía que contenía documentos falsos. Varios ejecutivos intercambiaron miradas. Algunos parecían incómodos. Conocían la dinámica real de la empresa. Sabían que yo había sido quien tomaba las decisiones importantes durante años. Pero nadie dijo nada. Porque en ese momento, Martín tenía el poder. O eso creían. Martín abrió la carpeta y sacó varios papeles. Los alzó para que todos pudieran verlos. Este es el último testamento y última voluntad de Roberto Salazar, fechado el 10 de enero de este año, apenas 3 meses antes de su fallecimiento. Está debidamente firmado y notariado. Comenzó a leer. Su voz era firme, clara, llena de autoridad falsa. Yo, Roberto Salazar, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad. Primero, dejo la totalidad de las acciones de Salazar Industries a mi hijo Martín Salazar, quien ha demostrado tener la visión y el liderazgo necesarios para continuar con el legado de esta empresa. Hubo murmullos. Algunos de aprobación, otros de sorpresa. Martín continuó, su voz ganando confianza con cada palabra. Segundo, dejo la residencia principal ubicada en Avenida Los Robles número 245, así como las 3 propiedades vacacionales en la costa, a mi hijo Martín Salazar. Tercero, dejo todas las cuentas bancarias, inversiones y activos financieros a nombre de Roberto Salazar a mi hijo Martín Salazar. Vi cómo Erika apretaba el hombro de Martín. Sus ojos brillaban. Estaba calculando, sumando, contando el dinero que creía que ya era suyo. Martín hizo otra pausa. Esta vez miró directamente hacia donde yo estaba sentada. Su expresión era una mezcla extraña de triunfo y algo que casi parecía culpa. Casi. Cuarto, a mi esposa Lilia Moreno, viuda de Salazar, le otorgo una pensión mensual de $500, sujeta a revisión anual por parte del nuevo presidente de la empresa. También le otorgo el derecho de residir en la casa de huéspedes ubicada en la propiedad de Playa del Carmen, siempre y cuando no interfiera con las decisiones administrativas y financieras de la familia. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, mi propio corazón latiendo en mis oídos. $500. Después de 45 años de matrimonio. Después de haber construido todo. Después de haber invertido mi herencia, mi tiempo, mi vida entera. Erika fue la primera en romper el silencio. Comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, después con más entusiasmo. Felicidades, amor. Tu padre sabía exactamente lo que hacía. Sabía que tú eras el indicado para llevar adelante su visión. Algunas personas se unieron al aplauso. No muchas. La mayoría parecía incómoda, mirando hacia otro lado, evitando mi mirada. Esther, a mi lado, temblaba de rabia. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los puños. Pero cumplió su promesa. No dijo nada. Solo esperó. Martín dobló los papeles y los guardó en la carpeta. Su expresión ahora era más relajada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Sé que esto puede ser difícil de escuchar para algunos, especialmente para ti, mamá. Pero papá tomó estas decisiones pensando en el futuro de la empresa.
Tú has trabajado duro durante muchos años, y mereces descansar. La casa en la playa es hermosa. Vas a estar muy cómoda ahí. Y los $500 mensuales te van a alcanzar perfectamente si aprendes a administrarte. Erika soltó una risita. Podía ver que estaba haciendo un esfuerzo por contenerla, pero no pudo. La risa salió como un pequeño bufido que intentó disfrazar tosiendo. Martín continuó, ajeno o indiferente a la crueldad de sus palabras. Además, siempre vas a ser bienvenida a visitarnos. Esta seguirá siendo tu familia. Solo que ahora, bueno, las cosas tienen que cambiar. Ya no puedes seguir tomando decisiones en la empresa. No a tu edad, mamá. Es momento de que descanses. A mi edad. Como si 68 años me convirtieran en una inválida mental. Como si todas las décadas de experiencia, de conocimiento, de construcción de relaciones comerciales, no valieran nada. Me puse de pie lentamente. El movimiento captó la atención de todos. La sala entera giró para verme. Caminé hacia adelante con pasos medidos. Mis tacones resonaban en el piso de madera. Cada paso era una declaración. Llegué hasta donde estaban Martín y Erika. Mi hijo me miraba con una mezcla de confusión y molestia. Erika tenía esa sonrisa congelada en el rostro. Mamá, si quieres decir algo, puedes hacerlo, pero por favor que sea breve. Tenemos que continuar con otros asuntos administrativos. Ignoré a Martín. Me volteé hacia Adrián, que seguía sentado al fondo con su portafolio sobre las piernas. Sostuve su mirada por un largo momento. Él asintió casi imperceptiblemente. Era la señal. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, casi dulce. Y entonces dije las palabras que había estado ensayando en mi mente durante semanas. Mi abogado. ¿Debo contarles yo o usted les cuenta? El efecto fue inmediato y dramático. El vaso de agua que Erika sostenía cayó de sus manos como si de repente pesara 1000 kilos. El cristal estalló contra el suelo de mármol con un sonido que resonó como un disparo. El agua se esparció, formando un charco que se extendió rápidamente hacia los pies de Martín. Nadie se movió para limpiarlo. Todos estaban congelados, mirándome. Martín palideció. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Y después gritó, con una voz que sonó más aguda y desesperada de lo que probablemente pretendía. ¿Contar qué? ¿De qué estás hablando? Erika lo tomó del brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en la tela de su traje. La vi tragar saliva. El color había desaparecido completamente de su rostro. El maquillaje perfecto no podía ocultar el terror en sus ojos. Adrián se puso de pie. El sonido de su portafolio al abrirse resonó en el silencio tenso de la sala. Sacó esa carpeta gruesa, la que habíamos preparado con tanto cuidado durante meses. La colocó sobre la mesa de juntas con un golpe seco que hizo que varias personas saltaran en sus asientos. Con todo respeto, señor Salazar, comenzó Adrián con esa voz profesional y fría que había perfeccionado en 30 años de carrera legal, el documento que usted acaba de leer no tiene absolutamente ninguna validez legal. Martín dio un paso hacia adelante, su rostro enrojeciendo. Eso es ridículo. Tengo el testamento aquí mismo. Está firmado y notariado. Mi padre lo hizo ante testigos. Adrián no se inmutó. Abrió la carpeta y sacó el primer conjunto de documentos. Lo que usted tiene, señor Salazar, es un documento falsificado. Y tengo las pruebas que lo demuestran. Erika soltó un sonido ahogado. Martín se volvió hacia ella, buscando apoyo, buscando que lo tranquilizara, que le dijera que todo estaba bien. Pero ella no lo miraba. Tenía los ojos clavados en Adrián, en esa carpeta, como si pudiera ver su vida entera desmoronándose ante sus ojos. Adrián colocó el primer documento sobre la mesa, girándolo para que todos pudieran verlo. Este es un análisis grafológico realizado por 3 expertos independientes, todos certificados a nivel internacional. Los 3 llegaron a la misma conclusión. La firma en el testamento que el señor Martín acaba de leer no pertenece a Roberto Salazar. Martín arrebató el documento de la mesa. Sus ojos recorrían las páginas frenéticamente, buscando algo, cualquier cosa que desmintiera lo que estaba escuchando. Esto es imposible. Yo vi a mi padre firmar esto. Estaba ahí. ¿Dónde? Preguntó Adrián con calma. ¿En qué lugar exactamente vio a su padre firmar este documento?
¿Quién más estaba presente? ¿Puede darnos nombres? El silencio de Martín fue revelador. Tragó saliva. Miró a Erika. Ella evitó su mirada. Yo estaba de pie junto a ellos, observando cómo todo comenzaba a desmoronarse. Sentía una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Porque este era mi hijo. El niño que había criado. Y estaba descubriendo que me había traicionado. O que había sido manipulado para traicionarme. Todavía no estaba segura de cuál era peor. Adrián continuó. Implacable. Pero hay más. Mucho más. Sacó otro conjunto de documentos. Estos son los registros del notario que supuestamente certificó el testamento. Un tal Luis Ramírez, con oficina en la calle Morelos. El problema es que Luis Ramírez murió hace 2 años. Su licencia fue cancelada. Su oficina cerrada. Cualquier documento con su sello posterior a marzo de 2023 es, por definición, fraudulento. Los murmullos en la sala se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Varias personas se pusieron de pie para ver mejor los documentos. Uno de los ejecutivos, un hombre llamado Armando que había trabajado con Roberto durante 20 años, se acercó a la mesa y examinó los papeles con expresión seria. Martín dejó caer los documentos. Su rostro había pasado del rojo furioso al blanco pálido. Se volvió hacia Erika con ojos llenos de confusión y algo más profundo. Miedo. Erika, tú me dijiste que conocías a un abogado de confianza. Tú me dijiste que él se encargaría de todo. Que papá había ido a su oficina y firmado todo antes de morir. Erika retrocedió un paso. Sus labios temblaban. Yo solo quería ayudar. Pensé que ese era el testamento real. El abogado me dijo que todo estaba en orden. Adrián la miró directamente. ¿El abogado? ¿Se refiere a Víctor Mendoza? Erika se quedó inmóvil. Era como ver a un animal atrapado en los faros de un auto. ¿Cómo sabes ese nombre?, susurró. Porque el señor Mendoza tiene antecedentes penales por fraude documental en 3 estados diferentes. Fue suspendido del colegio de abogados hace 5 años. Y según nuestras investigaciones, usted lo contrató específicamente para fabricar este testamento falso. La sala explotó. Voces elevándose. Gente poniéndose de pie. Algunos ejecutivos gritando preguntas. Otros sacando sus teléfonos. Martín miraba a Erika con una expresión que nunca le había visto. Era horror puro. ¿Qué hiciste? Su voz salió como un susurro roto. ¿Qué demonios hiciste, Erika? Ella negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro arruinando el maquillaje perfecto. No es así. Están mintiendo. Están tratando de confundirnos. Tu madre siempre me odió. Está inventando todo esto porque no quiere que tengamos lo que nos corresponde. Di un paso hacia adelante. Mi voz salió fría, controlada, llena de una autoridad que no había usado en años. Lo que me corresponde, Erika, es lo que siempre fue mío. Ella me miró con odio destilado. Tú no eres nada. Solo fuiste la esposa. Roberto construyó todo esto. Tú solo estabas ahí de adorno. Adrián intervino antes de que pudiera responder. Señora Salazar, si me permite. Sacó otro conjunto de documentos. Esta es la escritura de constitución original de Salazar Industries, fechada el 15 de marzo de 1978. Pasó el documento a Martín. Mi hijo lo tomó con manos temblorosas. Vi sus ojos moverse de izquierda a derecha mientras leía. Y después se detuvieron. Se quedaron fijos en una línea específica. Su rostro se transformó completamente. Como pueden ver, continuó Adrián, la empresa fue fundada por Lilia Moreno con capital propio proveniente de una herencia familiar. Roberto Salazar entró como socio minoritario 3 años después, en 1981, con una participación del 30%. La señora Lilia siempre ha sido dueña del 70% de las acciones. Siempre. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Martín levantó la vista del documento. Me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Pero tú nunca dijiste nada. Siempre dejaste que todos creyeran que papá era el dueño. ¿Por qué? Porque ese fue el acuerdo que tu padre y yo hicimos cuando nos casamos. Él sería la cara pública de la empresa.
Yo manejaría las operaciones reales. Funcionó perfectamente durante 45 años. Martín sacudió la cabeza, todavía procesando la información. Entonces, todo este tiempo, tú has sido. Sí, yo he sido la dueña. La que tomaba las decisiones finales. La que firmaba los contratos importantes. La que salvó la empresa durante la crisis financiera de 2008, cuando tu padre estaba demasiado enfermo para trabajar. Erika soltó una risa histérica. No, esto tiene que ser mentira. Tiene que ser otro documento falso. Martín, no puedes creer esto. Ella está desesperada. Está inventando cosas para no perder todo. Adrián sacó más papeles. Estos son los estados financieros de la empresa de los últimos 20 años. Todos firmados por la señora Lilia Moreno como presidenta y CEO. Estos son los contratos con nuestros principales clientes. Firmados por ella. Estas son las escrituras de las propiedades. Todas a nombre de ella. El contrato prenupcial que firmó con Roberto establecía claramente la separación de bienes. Cada documento que colocaba sobre la mesa era otro golpe. Otro pedazo de la realidad destruyendo la fantasía que Erika y Martín habían construido. Uno de los ejecutivos, Daniel Herrera, el director financiero, se puso de pie. Señora Lilia, yo puedo confirmar todo esto. He trabajado directamente con usted durante los últimos 15 años. Todas las decisiones importantes siempre pasaban por su aprobación. El señor Roberto era el embajador de la empresa, pero usted era quien realmente la dirigía. Otros ejecutivos asintieron. Algunos incluso parecían aliviados de que finalmente la verdad saliera a la luz. Martín se dejó caer en una silla. Tenía la cabeza entre las manos. Podía ver su cuerpo temblando. Erika, por su parte, había retrocedido hasta quedar contra la pared. Sus ojos iban de Adrián a mí, de los documentos a Martín, buscando una salida que no existía. Miré a mi hijo. A pesar de todo, a pesar de la traición, del dolor, de la humillación que había intentado hacerme pasar, mi corazón se rompía viéndolo así. Martín, dije suavemente. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Dime la verdad. ¿Tú sabías que el testamento era falso? Él negó con la cabeza violentamente. No. Juro que no. Erika me dijo que había encontrado el testamento entre los papeles de papá. Me dijo que un abogado amigo de la familia lo había ayudado a organizarlo todo. Yo le creí. Me volví hacia Erika. Entonces tú lo engañaste también. No solo a mí. A tu propio esposo. Ella no respondió. Solo se quedó ahí, con la espalda contra la pared, respirando agitadamente. Adrián volvió a hablar. Señora Salazar, tengo que informarle que hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía por falsificación de documentos y fraude. La investigación ya está en curso. El señor Víctor Mendoza fue arrestado esta mañana. Y según sus declaraciones, usted lo contrató y le pagó $50,000 para fabricar el testamento falso. Erika se desplomó. Literalmente se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. El vestido verde esmeralda se arrugó alrededor de ella. El collar de esmeraldas brillaba de forma grotesca contra su piel pálida. Martín se puso de pie de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿$50,000? ¿De dónde sacaste $50,000, Erika? Ella lo miró con ojos vacíos. De la cuenta de ahorros. Nuestra cuenta de ahorros. La que íbamos a usar para. Martín dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Para nuestra casa nueva. Para el bebé que queríamos tener. Usaste nuestro futuro para robarle a mi madre. Erika comenzó a llorar en serio ahora. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Pero no había nada de simpatía en esa sala. Todos la miraban con disgusto. Yo solo quería que tuviéramos una vida mejor. Tu madre tiene tanto y nosotros teníamos tan poco. No es justo. No es justo que ella tenga todo y nosotros nada. Esther, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se puso de pie. Su voz salió llena de indignación. ¿Nada? Vives en una casa que Lilia les dio como regalo de bodas. Manejas un auto que ella compró. Tu esposo tiene un puesto ejecutivo en una empresa que ella construyó. Has gastado cientos de miles de dólares en ropa,
joyas y viajes con dinero de esta familia. Y dices que tienen nada. Erika no respondió. Ya no tenía nada que decir. La verdad había salido y no había forma de esconderla. Pero yo sabía que esto no había terminado. Quedaba una pieza más. La pieza que haría que todo esto pasara de ser una simple falsificación a algo mucho más oscuro y personal. Miré a Adrián. Él entendió. Había llegado el momento de revelar el resto. Adrián sacó su laptop del portafolio. La abrió sobre la mesa y esperó a que se encendiera. El silencio en la sala era insoportable. Podía escuchar la respiración acelerada de Erika, los sollozos contenidos de Martín, el murmullo nervioso de los ejecutivos. Señor Salazar, comenzó Adrián, hay algo más que necesita saber sobre su esposa. Martín levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, su rostro destrozado. ¿Qué más puede haber? Ya descubrí que me mintió, que cometió fraude, que robó nuestros ahorros. ¿Qué más? Adrián giró la laptop para que todos pudieran ver la pantalla. Apareció una fotografía. Erika con un hombre. No cualquier hombre. Un hombre de unos 50 años, atractivo, bien vestido. Estaban en la entrada de un hotel. Él tenía su brazo alrededor de la cintura de ella. Ella se inclinaba hacia él con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Martín se quedó inmóvil. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Erika gritó desde el suelo. No, apaga eso. No tienes derecho. Adrián ignoró su protesta. Continuó pasando fotografías. Erika y el hombre besándose en un restaurante. Entrando juntos a un edificio de apartamentos. Tomados de la mano en un parque. Cada imagen era un puñal en el corazón de mi hijo. Su nombre es Armando Salinas, dijo Adrián. Dueño de la cadena de restaurantes La Estancia. 52 años. Casado, 3 hijos. Y amante de su esposa durante los últimos 2 años. 2 años. Las palabras resonaron en la sala como una sentencia. Martín finalmente encontró su voz. 2 años. Volvió a mirar las fotografías, como si buscara alguna señal de que eran falsas, de que esto era otro error. Pero no había error. La verdad estaba ahí, cruda y brutal. Erika se puso de pie tambaleándose. Extendió las manos hacia Martín. Amor, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Él retrocedió como si ella estuviera contaminada. No me toques. No te atrevas a tocarme. Adrián continuó. Implacable. Tenemos registros de hotel. 27 noches en diferentes establecimientos durante los últimos 2 años. Tenemos mensajes de texto, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas. Presionó un botón. La voz de Erika llenó la sala, saliendo de las bocinas de la laptop. Era una grabación de una llamada telefónica. El viejo no va a durar mucho más. Los doctores le dieron semanas. En cuanto muera, Martín va a heredar todo. La vieja es fácil de manipular. Está tan destrozada que va a firmar cualquier cosa con tal de no pelear con su hijo. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Martín. Se aferró al borde de la mesa para no caerse. La voz de Armando respondió en la grabación. ¿Y después qué? Amor. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir con esta farsa? La risa de Erika sonó cruel, calculadora. Unos meses más. Necesito asegurarme de que todo esté a nombre de Martín primero. Después, tú y yo nos vamos. Vendemos las propiedades, liquidamos lo que podamos de la empresa, y desaparecemos. Martín se va a quedar con las migajas. Es tan ingenuo que ni siquiera va a saber que le pegó. Adrián detuvo la grabación. El silencio que siguió fue devastador. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos miraban a Martín, esperando su reacción. Mi hijo se volvió lentamente hacia Erika. Su expresión era algo que nunca había visto antes. No era ira. No era dolor. Era algo mucho más oscuro. Era el momento en que una persona se da cuenta de que toda su vida ha sido una mentira. Migajas, dijo con voz hueca. Ibas a dejarme con migajas. Erika lloraba sin control ahora. Por favor, Martín, déjame explicar. Yo te amo. De verdad te amo. Armando no significa nada.
Solo fue un error. Una estupidez. Cállate. El grito de Martín hizo que todos saltaran. Nunca lo había escuchado gritar así. 2 años. 2 años estuviste con ese hombre mientras yo trabajaba como un idiota pensando que estábamos construyendo un futuro juntos. Mientras mi padre se moría de cáncer, tú estabas planeando cómo robarnos. Erika extendió las manos hacia él. Martín, por favor. Pero él la ignoró completamente. Se volvió hacia mí. En sus ojos vi algo que no veía desde que era un niño pequeño. Vergüenza. Arrepentimiento. Dolor. Mamá. Su voz se quebró. Yo no sabía. Tienes que creerme. Yo pensé que el testamento era real. Pensé que papá había decidido dejarme la empresa. Pensé que Erika me amaba. Pensé tantas cosas y todas eran mentiras. Caminé hacia él. Cada paso era difícil porque mi corazón estaba dividido entre el alivio de que mi hijo no había sido el cerebro detrás de todo esto y el dolor de verlo así, destrozado, traicionado. Puse mi mano en su mejilla. Él era mucho más alto que yo, pero en ese momento parecía un niño perdido. Lo sé, Martín. Lo sé. Él se desplomó. Se dejó caer de rodillas frente a mí y comenzó a llorar como no lloraba desde el funeral de Roberto. Lo siento tanto. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude dejarte sola después de que papá murió? ¿Cómo pude creer que merecía algo que tú construiste? ¿Cómo pude tratarte así? Le acaricié el cabello. A pesar de todo, a pesar del dolor que me había causado, seguía siendo mi hijo. No todo es tu culpa. Fuiste manipulado. Erika se aprovechó de tu dolor, de tu ambición, de tu amor por tu padre. Pero Martín, necesitas entender algo. Tú no eras el único afectado. Yo perdí a mi esposo. Yo pasé por ese dolor. Y encima tuve que descubrir que mi propio hijo estaba dispuesto a dejarme sin nada. Eso sí es tu responsabilidad. Martín asintió sin levantar la cabeza. Tienes razón. No tengo excusa. Fui un hijo terrible. Un hombre terrible. Adrián interrumpió. Señora Lilia, hay algo más. Alcé la vista. ¿Qué más? Adrián presionó otro botón en la laptop. Apareció un documento. Es un registro bancario. Una cuenta a nombre de Erika Salazar en las Islas Caimán. Abierta hace 8 meses. El saldo actual es de $230,000. Los murmullos en la sala se convirtieron en exclamaciones de shock. Martín se puso de pie de golpe. ¿$230,000? ¿De dónde sacaste ese dinero? Erika no respondió. Estaba de espaldas contra la pared nuevamente, deslizándose hacia abajo. Adrián continuó. Según nuestro análisis, el dinero proviene de múltiples fuentes. 50,000 de la cuenta de ahorros conjunta que compartía con el señor Martín. 80,000 de bonos que el señor Martín recibió durante los últimos 2 años y que depositó en cuentas que ella manejaba. Y 100,000 que fueron transferidos desde cuentas corporativas de Salazar Industries utilizando autorizaciones falsificadas con la firma del señor Martín. Uno de los ejecutivos se puso de pie. ¿Está diciendo que cometió desfalco? Adrián asintió. Exactamente. Y tenemos todas las pruebas documentadas. Ya hemos presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades. Erika comenzó a hiperventilar. Se abrazaba a sí misma, meciéndose de adelante hacia atrás. No puede estar pasando esto. Esto no era parte del plan. Tenía que funcionar. Esther habló desde su lugar. ¿Y Armando? ¿Él sabía de todo esto? Adrián asintió. El señor Salinas está siendo investigado como cómplice. Según las conversaciones que interceptamos, él conocía perfectamente el plan de Erika. De hecho, él fue quien la conectó con Víctor Mendoza, el abogado corrupto. Al parecer, Mendoza había hecho trabajos similares para Salinas en el pasado. Martín se dejó caer en una silla. Cubría su rostro con las manos. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Todas las señales estaban ahí. Los viajes de negocios repentinos. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. El dinero que desaparecía de nuestras cuentas. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. El amor nos ciega, Martín.
especialmente cuando queremos creer en alguien. Él levantó la vista. En sus ojos vi algo más allá del dolor. Vi determinación. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Con la empresa. Con las propiedades. Contigo. Miré a Adrián. Él sacó otro documento. Señor Martín, su madre y yo hemos discutido esto extensamente. A pesar de todo lo que ha sucedido, ella quiere ofrecerle una oportunidad. Martín me miró con sorpresa. ¿Por qué? Después de todo lo que te hice, ¿por qué? Porque eres mi hijo. Porque a pesar de tus errores, a pesar de que te dejaste manipular, creo que en el fondo sigues siendo el hombre que tu padre y yo criamos. Pero esto viene con condiciones. Adrián colocó el documento frente a Martín. La señora Lilia mantiene el 70% de las acciones de Salazar Industries y seguirá siendo la presidenta y CEO. Usted mantendrá su posición como director de operaciones, pero reportará directamente a ella. Su salario será reducido en un 40% durante los próximos 2 años como compensación por el dinero que Erika robó usando su nombre. Martín asintió inmediatamente. Acepto. Lo que sea. Adrián continuó. Las propiedades permanecen a nombre de su madre. Usted y su futura exesposa deberán desalojar la casa que ocupan actualmente dentro de 30 días. Su madre le ofrece un apartamento en uno de los edificios de la empresa donde puede vivir pagando una renta razonable. Martín volvió a asentir. Está bien. Más que justo. Y finalmente, continuó Adrián, deberá asistir a terapia familiar con su madre durante al menos 1 año. Para reconstruir la confianza. Para sanar la relación. Martín me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad harías eso por mí? ¿Después de todo? Le sostuve la mirada. Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Pero esto no significa que todo esté perdonado o olvidado. Significa que estoy dispuesta a darte una oportunidad de redimirte. De demostrar que puedes ser mejor. De reconstruir lo que se rompió. Él asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control. Erika, desde el suelo, gritó con una voz llena de desesperación. Martín, no puedes abandonarme. Soy tu esposa. Prometiste amarme en las buenas y en las malas. Mi hijo se volvió hacia ella. Su expresión era de hielo puro. Tú no eres mi esposa. Fuiste una mentira desde el primer día. Y en cuanto salga de aquí, voy a iniciar los trámites de divorcio. No quiero volver a verte nunca en mi vida. Erika intentó ponerse de pie, pero sus piernas no la sostenían. Se quedó ahí, arrodillada, con el vestido verde esmeralda arrugado y manchado, el maquillaje corrido formando líneas negras por su rostro. Por favor, suplicó. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Armando me dejó. Cuando supo que todo había salido mal, me bloqueó de todos lados. Por favor, Martín. Él la miró con una mezcla de desprecio y lástima. Debiste pensar en eso antes de traicionarme. Antes de traicionar a mi familia. Antes de robar. Antes de mentir. Ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus acciones. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. Pasos pesados. Múltiples. La puerta de la sala de juntas se abrió y entraron 2 oficiales de policía. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con expresión seria, miró alrededor de la sala. Buscamos a Erika Salazar. Erika soltó un grito ahogado. Intentó levantarse, como si quisiera huir, pero no había ningún lugar a donde ir. El oficial se acercó a ella. Señora Erika Salazar, queda arrestada por los delitos de falsificación de documentos, fraude, desfalco y conspiración. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno de oficio. ¿Entiende estos derechos? Erika sollozaba incontrolablemente mientras el oficial le colocaba las esposas. Esto es culpa tuya, gritó mirándome con odio. Tú me hiciste esto. Si no fueras tan egoísta, si compartieras lo que tienes, nada de esto hubiera pasado. Me acerqué a ella. Los oficiales me miraron con cautela, pero no me detuvieron. Quedé a centímetros de su rostro. Yo no te hice nada, Erika. Tú elegiste mentir. Tú elegiste robar.
Tú elegiste traicionar a mi hijo y a mi familia. Estas consecuencias son el resultado de tus propias decisiones. Nadie más tiene la culpa. Ella escupió hacia mí. No llegó a tocarme. Uno de los oficiales la sujetó con más fuerza. Ya basta. Vámonos. La sacaron de la sala mientras gritaba amenazas e insultos. Su voz se fue desvaneciendo por el pasillo hasta que finalmente solo quedó el silencio. Un silencio pesado, lleno de alivio y agotamiento. Martín seguía sentado, con la cabeza entre las manos. Los ejecutivos comenzaban a moverse, a susurrar entre ellos, procesando todo lo que acababan de presenciar. Esther se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «Lo hiciste», susurró en mi oído. «Defendiste lo tuyo. Defendiste tu legado». Le devolví el abrazo, dejándome sostener por mi amiga de toda la vida. Estaba exhausta, emocional y físicamente agotada. Pero también sentía algo que no había sentido en meses. Paz. La verdad finalmente había salido a la luz. Adrián se acercó a Martín y le extendió el documento. «Si está de acuerdo con los términos, necesito que firme aquí. Es un contrato de trabajo revisado y un acuerdo de reparación». Martín tomó el bolígrafo con mano temblorosa y firmó sin siquiera leer. «Confío en lo que mi madre decida. Ya no tengo derecho a cuestionar nada». Me acerqué a él nuevamente. «Martín, esto no significa que no te ame. Significa que el amor viene acompañado de responsabilidad y consecuencias». Él asintió. «Lo entiendo, mamá. Y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que mereces». Uno de los ejecutivos, Armando, el director de operaciones que había confirmado mi posición en la empresa, se puso de pie. «Señora Lilia, si me permite, todos los que estamos aquí sabíamos la verdad. Sabíamos quién realmente dirigía esta empresa. Y quiero que sepa que tiene nuestro apoyo total. Salazar Industries es lo que es gracias a usted. Y vamos a seguir trabajando bajo su liderazgo con el mismo compromiso de siempre». Otros ejecutivos asintieron y murmuraron palabras de apoyo. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Durante meses había cargado con el peso de esta situación sola. Y ahora, finalmente, todo estaba resuelto. La reunión se disolvió lentamente. Los ejecutivos salían en grupos pequeños, todavía comentando en voz baja lo que habían presenciado. Sabía que esta historia se convertiría en leyenda en los círculos empresariales. La viuda que defendió su imperio contra su propia familia. Esther se quedó conmigo. Martín también. Adrián estaba guardando todos los documentos en su portafolio. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Esther. «Ahora», respondí, «voy a casa. Voy a preparar un té. Y voy a dormir por primera vez en meses sin sentir que estoy en guerra». Esther sonrió. «Te acompaño. Creo que ambas necesitamos procesar todo esto». Martín se puso de pie. «Mamá, ¿puedo ir contigo? Solo para hablar. Para empezar a arreglar las cosas». Lo miré durante un largo momento. Vi al niño que había sido. Al joven lleno de promesas. Y al hombre roto que tenía enfrente ahora. Un hombre que había cometido errores terribles, pero que parecía genuinamente arrepentido. «Sí, puedes venir. Pero Martín, esto va a tomar tiempo. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó». Él asintió. «Lo sé. No espero que lo olvides. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar». Los tres salimos de la sala de juntas. Adrián se despidió en el elevador, prometiendo enviarme todos los documentos finales en los próximos días. También mencionó que estaría en contacto con la fiscalía para seguir el caso contra Erika y sus cómplices. En el estacionamiento, Esther sugirió que nos fuéramos todos en mi auto. Martín no estaba en condiciones de manejar y ella quería asegurarse de que llegáramos bien. El trayecto a casa fue silencioso. Yo iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana mientras la ciudad pasaba frente a mis ojos. Martín iba atrás, perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a la casa, esa casa que yo había comprado hace más de 40 años, sentí una oleada de emociones. Esta era mi casa. Siempre lo había sido. Y nadie me la iba a quitar. Entramos y Esther fue directamente a la cocina a preparar té. Martín y yo nos sentamos en la sala.
El mismo lugar donde semanas atrás él me había dicho que debía mudarme a la casa de huéspedes. Mamá, comenzó con voz vacilante. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué papá y tú decidieron mantener en secreto que tú eras la dueña real de la empresa? ¿Por qué no solo decirle a todos la verdad desde el principio? Suspiré. Fue una decisión que tomamos juntos cuando empezamos. En los años 70, una mujer al frente de una empresa de logística no era bien vista. Los clientes, especialmente los grandes, preferían tratar con hombres. Tu padre era carismático, era un vendedor natural. Así que decidimos que él sería la cara pública mientras yo manejaba las operaciones desde atrás. Funcionó mejor de lo que imaginamos. Pero, ¿nunca quisiste el reconocimiento? ¿Nunca te molestó que todos pensaran que papá era el genio detrás de todo? Martín parecía genuinamente curioso. Me reí suavemente. Al principio sí. No voy a mentir. Había momentos en que quería gritar la verdad. Pero después entendí que el reconocimiento público no era lo importante. Lo importante era el trabajo, los resultados, la satisfacción de construir algo sólido. Tu padre siempre me daba el crédito en privado. Eso era suficiente. Martín sacudió la cabeza. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé. Y yo fui un idiota al subestimarte. Esther llegó con una bandeja con 3 tazas de té. Se sentó en el sillón junto a mí. Bueno, dijo con su estilo directo, ahora que todo salió a la luz, ¿qué vas a hacer, Lilia? Con la empresa, con tu vida, con todo. Tomé un sorbo de té, dejando que el calor me reconfortara. Voy a seguir dirigiendo la empresa. Voy a asegurarme de que Martín reciba la capacitación que necesita para algún día, tal vez, estar listo para un rol de mayor responsabilidad. Pero eso va a tomar años. Y va a depender completamente de si demuestra que puede cambiar. Martín asintió. Haré lo que sea necesario. Esther me miró con una sonrisa. ¿Y en lo personal? Has estado cargando con tanto durante tanto tiempo. ¿No crees que es hora de que vivas un poco? Que viajes, que disfrutes de lo que construiste. Me recosté en el sillón. Tal vez. He estado pensando en viajar a Europa. Tu padre y yo siempre quisimos ir, pero nunca tuvimos tiempo. Quizás ahora sea el momento. Martín habló con voz suave. Papá estaría orgulloso de ti. De cómo manejaste todo esto. De cómo me diste otra oportunidad a pesar de todo. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Tu padre era un buen hombre, Martín. Cometió errores, como todos, pero siempre trató de hacer lo correcto. Espero que tú puedas aprender de él. De sus virtudes y de sus errores. Nos quedamos en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera estaba oscureciendo. Había sido un día largo e intenso. Pasaron 2 semanas desde ese día en la sala de juntas. 2 semanas en las que todo comenzó a acomodarse en su lugar. Erika seguía detenida, esperando juicio. Su abogado defensor había intentado negociar un acuerdo, pero la fiscalía tenía demasiadas pruebas en su contra. El desfalco, la falsificación de documentos, la conspiración para cometer fraude. Los cargos eran serios y las consecuencias también. Armando Salinas también había sido arrestado. Su esposa había iniciado el divorcio inmediatamente y sus hijos habían emitido un comunicado público desvinculándose de él. Su imperio de restaurantes estaba en crisis. Varios socios habían retirado sus inversiones y 2 de sus locales más grandes habían cerrado. La caída había sido rápida y brutal. Víctor Mendoza, el abogado corrupto, había aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra Erika y Armando. Le darían una sentencia reducida, pero igual pasaría varios años en prisión. Martín había cumplido su palabra. Se mudó de la casa que compartía con Erika al apartamento que yo le había ofrecido. Era un espacio modesto comparado con lo que estaba acostumbrado, pero era suficiente. También había comenzado la terapia, tanto individual como las sesiones familiares conmigo. La primera sesión había sido difícil, dolorosa. Él había tenido que enfrentar realmente lo que había hecho, cómo me había tratado, cómo había estado dispuesto a dejarme sin nada. Yo había tenido que enfrentar mi propio dolor, mi sentimiento de traición, la ruptura de la confianza entre madre e hijo. Pero también había sido liberadora. Por primera vez en años,
Estábamos siendo completamente honestos el uno con el otro. En el trabajo, Martín se había vuelto diferente. Llegaba temprano, se iba tarde. Hacía preguntas en lugar de dar órdenes. Escuchaba a los empleados que antes ignoraba. Pedía mi opinión en cada decisión importante y aceptaba mis correcciones sin resentimiento. Los ejecutivos habían notado el cambio. Armando, el director de operaciones, me había comentado que varios empleados habían mencionado lo diferente que se veía el señor Martín. Más humilde, más enfocado. Una tarde, 2 semanas después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Era de una reportera de una revista de negocios importante. Había escuchado rumores sobre lo que había pasado en Salazar Industries y quería hacer una entrevista. Al principio dudé. No era alguien que buscara atención pública. Pero después de hablar con Adrián y con Esther, decidí aceptar. Era hora de que mi historia saliera a la luz. Era hora de que otras mujeres supieran que era posible construir, liderar y defender lo que era suyo. La entrevista se publicó 3 semanas después con el título Lilia Moreno, la mujer invisible detrás del Imperio Salazar. El artículo contaba toda la historia. Mi herencia, la fundación de la empresa, el acuerdo con Roberto, las décadas de trabajo silencioso, y finalmente la traición y cómo la enfrenté. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de mujeres empresarias, viudas, madres que habían pasado por situaciones similares. Algunas habían sido despojadas de sus negocios por sus propios hijos. Otras habían sido invisibilizadas durante años por esposos que se llevaban todo el crédito. Me invitaron a dar charlas en universidades, en conferencias de negocios, en eventos de mujeres emprendedoras. Al principio rechacé la mayoría, pero Esther me convenció de aceptar algunas. La primera fue en una universidad local. Había como 200 estudiantes en el auditorio, la mayoría mujeres jóvenes estudiando administración de empresas. Cuando terminé de contar mi historia, una chica de unos 20 años levantó la mano. Su pregunta me sorprendió. Señora Lilia, ¿usted no se arrepiente de haber estado en las sombras durante tantos años? ¿No cree que si hubiera sido la cara pública desde el principio, todo esto se podría haber evitado? Pensé en su pregunta durante un largo momento antes de responder. Tal vez tengas razón. Tal vez si hubiera sido más visible, más vocal sobre mi rol en la empresa, las cosas hubieran sido diferentes. Pero también creo que cada generación tiene sus batallas. En mi época, una mujer al frente de una empresa de logística era casi imposible. Tuve que adaptarme, encontrar otra manera de liderar. Ustedes tienen oportunidades que yo no tuve. Y espero que las aprovechen. Que no tengan que esconderse. Que exijan el reconocimiento que merecen desde el principio. Los aplausos fueron largos y sinceros. Después de la charla, varias jóvenes se acercaron a agradecerme. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me dijo que su madre había pasado por algo similar y que mi historia le daba esperanza de que las cosas podían cambiar. Un mes después del escándalo, Martín me pidió que almorzáramos juntos. Fuimos a un pequeño restaurante cerca de las oficinas, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin interrupciones. Mamá, comenzó después de ordenar, he estado pensando mucho. Sobre todo lo que pasó. Sobre quién era yo y quién quiero ser. Lo miré, esperando que continuara. Estaba ciego. Ciego por la ambición, por el ego, por el deseo de ser como papá. Pero nunca me detuve a pensar que lo que admiraba de papá no era solo su éxito, sino su humildad, su capacidad de reconocer que tú eras la verdadera fuerza detrás de todo. Tomé un sorbo de agua. Sigue. Erika vio esa ceguera y la explotó. Pero eso no me exime de responsabilidad. Yo elegí creer las mentiras porque eran convenientes. Porque me hacían sentir importante. Porque quería ser el héroe de mi propia historia sin importar a quien lastimara en el proceso. Su honestidad me conmovió. Aprecio que lo reconozcas. Él asintió. Quiero ser mejor. No solo como profesional, sino como persona. Como hijo. Y sé que eso va a tomar años. Pero estoy comprometido. Le tomé la mano por encima de la mesa. Martín, el hecho de que estés aquí, diciendo estas cosas, ya es un paso enorme. No espero perfección. Espero esfuerzo genuino. Y eso es lo que estás mostrando. Almorzamos en paz, hablando de cosas simples. De cómo iba la terapia, de proyectos nuevos en la empresa,
de pequeños momentos cotidianos. Era algo que no habíamos hecho en años. Solo estar juntos sin tensión, sin segundas intenciones. 2 meses después de la confrontación, el juicio de Erika comenzó. Yo asistí solo el primer día. No quería estar presente durante todo el proceso. Verla ahí, con el uniforme de prisión, sin maquillaje, con el cabello sin arreglar, fue impactante. Se veía como una persona completamente diferente. Su abogado intentó argumentar que había sido manipulada por Armando, que ella era una víctima también. Pero las pruebas eran contundentes. Las grabaciones de sus conversaciones mostraban claramente que ella era una participante activa, no una víctima. El juicio duró 3 semanas. Al final, Erika fue declarada culpable de todos los cargos. La sentenciaron a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 5. Armando recibió 10 años. Cuando Adrián me llamó para darme la noticia, sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia se había cumplido. Tristeza porque vidas habían sido destruidas. Porque mi hijo había sido engañado y traicionado. Porque al final, nadie realmente ganaba en estas situaciones. 3 meses después de todo, Esther y yo estábamos sentadas en mi sala tomando café una tarde de sábado. Ella había traído pastel de chocolate, mi favorito. Entonces, dijo con esa sonrisa pícara que conocía tan bien, cuando nos vamos a Europa. Reí. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Lilia, has pasado toda tu vida trabajando, construyendo, cuidando de otros. Roberto ya no está. Martín está encontrando su camino. La empresa está sólida. Es tu momento. Es tu tiempo de vivir. La miré con cariño. Esther había sido mi roca durante toda esta tormenta. Mi amiga incondicional desde que éramos niñas. Tienes razón. Vamos a ir. Planeemos ese viaje. Los ojos de Esther se iluminaron. ¿En serio? Sí. París, Roma, Barcelona. Todos los lugares que Roberto y yo soñábamos visitar. Vamos a ir y vamos a brindar por él en cada ciudad. Esther levantó su taza de café. Por Roberto, por ti, y por segundas oportunidades. Chocamos nuestras tazas. Por nuevos comienzos, añadí. Esa noche, después de que Esther se fue, me senté en el estudio que Roberto y yo compartíamos. Las paredes estaban llenas de fotos de nuestra vida juntos. La boda, el nacimiento de Martín, viajes, celebraciones de la empresa. Me detuve frente a una foto de Roberto y yo tomada hace unos 10 años. Estábamos en la oficina, tarde en la noche, rodeados de documentos. Él me miraba con esa expresión de admiración que siempre tenía cuando hablábamos de negocios. Hice lo correcto, le dije a la foto. Defendí lo que construimos. Pero también le di una oportunidad a nuestro hijo. Creo que estarías orgulloso. El silencio de la casa era reconfortante. Ya no sentía el peso que había cargado durante meses. La verdad había salido. La justicia se había cumplido. Y yo había reclamado mi lugar. No solo como la viuda de Roberto Salazar. No solo como la madre de Martín. Sino como Lilia Moreno, la mujer que había construido un imperio y que había tenido el coraje de defenderlo cuando fue necesario. 6 meses habían pasado desde aquel día en la sala de juntas. 6 meses de reconstrucción, de sanación, de cambios profundos. La empresa estaba más fuerte que nunca. Habíamos cerrado 3 contratos importantes con clientes internacionales. Los números estaban en verde y el ambiente laboral había mejorado notablemente. Martín había demostrado ser digno de la segunda oportunidad que le di. Cada día llegaba antes que nadie y se iba de los últimos. Había implementado un programa de capacitación para empleados jóvenes que estaba dando excelentes resultados. Y lo más importante, había aprendido a escuchar. Ya no era el hombre arrogante que creía tener todas las respuestas. Ahora hacía preguntas, pedía opiniones, reconocía cuando se equivocaba. Los empleados habían comenzado a respetarlo no por su apellido, sino por su trabajo. Una mañana, Martín entró a mi oficina con una expresión seria. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Me quité los lentes y cerré la laptop. «Claro, siéntate». Él se sentó frente a mi escritorio, nervioso, jugando con sus manos.
He estado pensando en el futuro. En mi futuro. Y creo que necesito hacer algo más que solo trabajar en la empresa. Lo miré con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Quiero estudiar nuevamente. Una maestría en administración de empresas, pero esta vez de verdad. No solo por el título, sino para aprender. Para ser mejor en lo que hago. Para algún día, si tú lo consideras apropiado, poder realmente ayudarte a dirigir esta empresa de la manera correcta. Sentí que algo cálido se expandía en mi pecho. Eso es una excelente idea. Él sonrió tímidamente. También quiero empezar a hacer trabajo voluntario. Hay una organización que ayuda a hombres que han sido víctimas de relaciones abusivas o manipuladoras. Creo que mi experiencia podría ayudar a otros a ver las señales que yo no vi. Me levanté de mi silla y rodeé el escritorio para abrazarlo. Estoy muy orgullosa de ti. De verdad. Tu padre estaría orgulloso también. Martín me devolvió el abrazo con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por darme esta oportunidad cuando no la merecía. Siempre vas a ser mi hijo. Y los hijos merecen segundas oportunidades. Pero Martín, has hecho algo que muchos no hacen. Has reconocido tus errores, has trabajado para cambiar, y has demostrado con acciones, no solo con palabras. Eso es lo que marca la diferencia. Esa tarde, Adrián vino a la oficina con noticias. Lilia, tengo actualizaciones sobre el caso. El juicio de apelación de Erika fue rechazado. La sentencia se mantiene. 8 años. Asentí. Y Armando. Igual. Su apelación también fue rechazada. Además, su exesposa ganó el juicio de divorcio. Se quedó con la custodia total de los hijos y con el 80% de los bienes. Él va a salir de prisión sin prácticamente nada. La justicia a veces funciona, dije con una sonrisa triste. Adriana asintió. También quiero informarte que han llegado varias ofertas de compra por la empresa. Compañías internacionales interesadas en adquirir Salazar Industries. Las cifras son impresionantes. Miré por la ventana de mi oficina hacia el piso de producción. Podía ver a los empleados trabajando, moviéndose con propósito y dedicación. Esta empresa era más que números en un papel. Era el legado de 4 décadas de trabajo. No voy a vender, dije con firmeza. Adrián sonrió. Me imaginé que dirías eso. Pero quería que supieras que la opción existe. Si algún día decides retirarte realmente, hay compradores interesados. Lo tendré en cuenta. Pero por ahora, esta empresa sigue siendo mía. Y algún día, si Martín demuestra que está listo, será suya también. Una semana después, Esther y yo estábamos en el aeropuerto. 2 maletas cada una. Pasajes a París en primera clase. Un mes de recorrido por Europa que habíamos planeado meticulosamente. Martín vino a despedirnos. Llevaba un ramo de flores y un sobre. Para ti, mamá. Para que lo abras en el avión. Lo abracé. Cuida la empresa mientras no estoy. Confío en ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No te voy a defraudar. Lo prometo. Lo sé. Ya lo has demostrado. Esther y yo pasamos por seguridad. En la sala de espera, abrí el sobre que Martín me había dado. Adentro había una carta escrita a mano. Mamá, comenzaba la carta, no tengo palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. No solo al darme esta segunda oportunidad, sino por toda una vida de sacrificios que yo nunca supe apreciar. Construiste un imperio y permitiste que papá brillara porque amaba su felicidad más que el reconocimiento público. Eso es amor verdadero. Pasé años creyendo que el éxito se medía en títulos y poder. Ahora entiendo que el verdadero éxito se mide en integridad, en cómo tratamos a los demás, en el legado que dejamos. Tú eres mi héroe. No papá, aunque lo amé profundamente. Tú. La mujer que construyó todo y que tuvo el coraje de defenderlo cuando fue necesario. La mujer que perdonó a su hijo incluso cuando no lo merecía. Disfruta este viaje. Vive. Ríe. Brinda por papá en cada ciudad que visites. Y cuando regreses, prometo que encontrarás una empresa aún más fuerte, porque voy a trabajar cada día para honrar tu confianza. Te amo, mamá. Siempre lo haré. Tu hijo, Martín. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras terminaba de leer.
Esther me pasó un pañuelo. Es un buen chico. Solo necesitaba encontrar su camino. Sí, lo es. Y creo que finalmente lo está encontrando. El vuelo fue largo pero cómodo. Dormí la mayor parte del camino, algo que no había hecho en años. Cuando llegamos a París, el sol estaba saliendo. La ciudad se veía dorada, mágica. Esther y yo tomamos un taxi al hotel. Después de instalarnos y descansar algunas horas, salimos a caminar. Visitamos la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame. En cada lugar, sacaba la pequeña urna que llevaba en mi bolso. Contenía una porción de las cenizas de Roberto. En la Torre Eiffel, mientras el sol se ponía, abrí la urna y dejé que el viento llevara algunas cenizas. Aquí estamos, Roberto. Como siempre soñamos. Te amo y te extraño cada día. Pero estoy bien. Nuestra empresa está bien. Nuestro hijo está encontrando su camino. Puedes descansar en paz. Esther estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Hicimos lo mismo en Roma, en la Fontana di Trevi, en Barcelona, frente a la Sagrada Familia. En cada ciudad, un pequeño ritual de despedida y gratitud. El viaje fue transformador. Por primera vez en décadas, no pensaba en la empresa, en problemas, en responsabilidades. Solo disfrutaba. Comía bien, dormía bien, reía con Esther recordando nuestra juventud. Conocimos gente interesante. En Florencia, un artista italiano nos invitó a su estudio y nos mostró sus pinturas. En Venecia, una pareja de ancianos nos contó su historia de amor de 60 años. Cada encuentro era un recordatorio de que la vida era mucho más que trabajo y responsabilidades. Que había belleza, conexión, alegría esperando ser descubierta. Una noche, en un pequeño restaurante en Roma, Esther levantó su copa de vino. Por Lilia. Por la mujer más fuerte que conozco. Por la mujer que no solo construyó un imperio, sino que tuvo el coraje de defenderlo y la sabiduría de perdonar. Chocamos nuestras copas. Por la amistad. Por los nuevos comienzos. Por vivir la vida que merecemos. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al hotel por las calles empedradas de Roma, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estaba completa. No necesitaba validación externa. No necesitaba que el mundo supiera mi historia. Ya no. Había defendido lo mío. Había reclamado mi lugar. Había perdonado a mi hijo. Había honrado la memoria de mi esposo. Y ahora, finalmente, estaba viviendo para mí. Cuando regresamos a casa un mes después, Martín nos esperaba en el aeropuerto. Traía flores y una sonrisa genuina. Bienvenida a casa, mamá. Te extrañé. Yo también te extrañé. ¿Cómo está todo? Todo está perfecto. La empresa está mejor que nunca. Y tengo muchas cosas que mostrarte. Pero eso puede esperar. Hoy solo quiero que descanses. Un año había pasado desde aquel día en la sala de juntas. Un año completo de transformación, de sanación, de crecimiento. Era una tarde de viernes y yo estaba en mi oficina revisando los reportes trimestrales. Los números eran extraordinarios. Salazar Industries había crecido un 35%. Habíamos abierto 2 nuevas sucursales, una en Colombia y otra en Chile. El equipo estaba motivado, comprometido, trabajando con una energía que no veía desde hacía años. Martín tocó la puerta antes de entrar. Llevaba una carpeta en las manos y una expresión que no lograba descifrar. Mamá, tengo algo que mostrarte. Entra. Siéntate. Él colocó la carpeta frente a mí. Adentro había un documento extenso, lleno de gráficos, proyecciones financieras, análisis de mercado. Es mi proyecto de tesis para la maestría. Pero también es una propuesta real para la empresa. Una expansión que podría duplicar nuestros ingresos en 3 años. Revisé el documento con atención. Estaba impresionantemente bien investigado, bien estructurado, con proyecciones realistas y estrategias sólidas. Esto es excelente trabajo, Martín. De verdad. Él sonrió, pero había nerviosismo en sus ojos. Hay algo más. Al final del documento. Pasé las páginas hasta llegar a la última sección. Era una carta formal dirigida a mí. En ella, Martín proponía una reestructuración de su posición en la empresa.
Pedía ser transferido al Departamento de Desarrollo de Nuevos Negocios, con un salario menor al que tenía actualmente, para enfocarse en aprender desde abajo cómo funcionaban todas las áreas antes de aspirar a posiciones de mayor liderazgo. Levanté la vista. Me miraba con una seriedad absoluta. ¿Quieres empezar de nuevo? Desde abajo. Él asintió. Durante este año he aprendido que no puedo dirigir lo que no entiendo completamente. He estado en operaciones, sí, pero hay departamentos enteros de esta empresa que nunca he conocido realmente. Quiero pasar tiempo en cada área. Logística, finanzas, recursos humanos, ventas. Quiero entender cómo cada pieza contribuye al todo. Y solo entonces, si tú consideras que estoy listo, tal vez pueda aspirar a un rol de mayor responsabilidad. Cerré el documento y lo miré directamente a los ojos. Sabes que esto va a significar menos dinero, menos prestigio, empezar prácticamente desde cero. Lo sé. Y estoy listo. Ya no necesito el título o el salario para sentirme valioso. Necesito el conocimiento. Necesito ganármelo de verdad. Me puse de pie y rodeé el escritorio. Lo abracé con fuerza. Esto es exactamente lo que tu padre hubiera hecho. Él nunca tuvo miedo de ensuciarse las manos, de aprender, de empezar desde abajo cuando era necesario. Estoy muy orgullosa de ti. Los siguientes meses, Martín cumplió su palabra. Lo vi trabajando en el almacén, cargando cajas, aprendiendo los sistemas de inventario. Lo vi en el departamento de finanzas, revisando cada número, haciendo preguntas. Lo vi en ventas, acompañando a los representantes en sus visitas a clientes. Y en cada área, dejaba una impresión positiva. Los empleados comentaban lo diferente que era. Cómo escuchaba, cómo aprendía, cómo había dejado el ego en la puerta. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era del centro penitenciario donde Erika estaba recluida. La señora Erika Salazar ha solicitado una visita con usted. Quiere hablar. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Qué podía tener que decirme esa mujer? Pero después de pensarlo durante varios días, decidí ir. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. El centro penitenciario era un lugar frío, impersonal. Me hicieron pasar por varios controles de seguridad antes de llevarme a una sala de visitas. Erika estaba sentada del otro lado de una mesa de metal. Se veía completamente diferente. Sin maquillaje, con el cabello corto y sin arreglar, el uniforme gris de prisión. Había perdido peso y se veía mayor de sus 38 años. Gracias por venir, dijo con voz apagada. No tenías que hacerlo. Me senté frente a ella. ¿Por qué querías verme, Erika? Ella miró sus manos durante un largo momento antes de hablar. Porque necesito decirte que lo siento. Sé que esas palabras no significan nada viniendo de mí. Sé que no borran lo que hice. Pero necesitaba decirlo cara a cara. La miré sin expresión. Continúa. Estaba equivocada. Sobre todo. Sobre ti, sobre Martín, sobre lo que realmente importa en la vida. Crecí pobre. Muy pobre. Y cuando vi la vida que Martín tenía, la empresa, las propiedades, el dinero, solo pude pensar en que yo merecía una parte de eso. Me convencí de que ustedes eran egoístas por tener tanto. Que yo tenía derecho a tomar lo que quisiera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no entendí que todo eso fue construido con décadas de trabajo, de sacrificio, de dedicación. No fue suerte. No fue robo. Fue esfuerzo genuino. Y yo intenté robártelo en cuestión de meses. La escuché en silencio. No la interrumpí. También traicioné a Martín. Un hombre que me amó de verdad, que me dio todo lo que tenía. Y yo lo engañé, lo usé, planeé abandonarlo. No hay excusa para eso. Ninguna. Respiró profundo. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que cada día aquí dentro pienso en lo que hice. En las vidas que arruiné. En la oportunidad que desperdicié de tener una familia real, un esposo que me amaba, una vida honesta. Y tengo que vivir con eso por el resto de mi vida. Dejé que el silencio se extendiera por un momento. Erika, aprecio que hayas encontrado algo de claridad aquí. Aprecio que reconozcas el daño que causaste. Pero tienes razón en algo. No puedo perdonarte. No ahora. Tal vez nunca.
Lo que hiciste no solo fue robar o mentir. Fue intentar destruir a mi familia. Fue manipular a mi hijo. Fue intentar quitarme lo que construí durante toda una vida. Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Me puse de pie. Erika, tienes varios años más aquí. Usa ese tiempo para realmente cambiar. Para convertirte en alguien mejor. No por mí ni por Martín. Por ti. Porque cuando salgas, vas a tener que vivir con quien eres. Asegúrate de que sea alguien con quien puedas vivir. Salí de ahí sintiéndome extrañamente ligera. No había perdonado a Erika, pero tampoco cargaba ya con ira hacia ella. Simplemente había cerrado esa puerta. 2 meses después, la empresa celebraba su 45º aniversario. Organizamos un evento grande en el salón principal del edificio. Empleados actuales y antiguos, socios, clientes, amigos. Más de 300 personas. Yo estaba en el podio, lista para dar un discurso. Miré a la audiencia. Vi a Martín en la primera fila, sonriendo con orgullo. Vi a Esther junto a él. Vi a Adrián, mi abogado y amigo. Vi a todos los ejecutivos que habían trabajado conmigo durante años. Buenas noches a todos. Hace 45 años, una joven de 23 años heredó una suma considerable de dinero y decidió no gastarlo en lujos o comodidades. Decidió invertirlo en un sueño. El sueño de construir algo sólido, algo duradero, algo que pudiera dar empleo a familias y contribuir a la economía. Hice una pausa. Esa joven era yo. Y ese sueño se convirtió en Salazar Industries. Hubo murmullos de sorpresa. Muchos en la audiencia no conocían la historia completa. Durante décadas, mi esposo Roberto fue la cara de esta empresa. Y lo hizo maravillosamente. Pero hoy quiero que todos sepan la verdad. Esta empresa fue fundada por mí, construida por ambos, y defendida por mí cuando fue necesario. Los aplausos comenzaron lentamente y después se convirtieron en una ovación de pie. He aprendido muchas lecciones en estos 45 años. Aprendí que el éxito real no se mide en títulos o reconocimiento público. Se mide en el impacto que tienes en las vidas de otros. Aprendí que el liderazgo no es imponer tu voluntad. Es servir a tu equipo. Aprendí que perdonar no es olvidar. Es liberar el peso del resentimiento para poder seguir adelante. Miré directamente a Martín. Y aprendí que las segundas oportunidades, cuando se dan a las personas correctas, pueden transformar vidas. Mi hijo cometió errores. Grandes errores. Pero tuvo el coraje de reconocerlos, la humildad de pedir perdón, y la disciplina de trabajar para cambiar. Y eso es todo lo que podemos pedir de cualquier ser humano. Martín tenía lágrimas en los ojos. Esta empresa continuará creciendo. Continuará innovando. Y algún día, cuando yo decida que es el momento, pasará a manos de la siguiente generación. Pero será porque esa generación se lo habrá ganado. No por apellido. No por herencia. Por mérito. Levanté mi copa. Por Salazar Industries. Por todos los que han contribuido a su éxito. Por los 45 años pasados y por los muchos años que vendrán. Todos levantaron sus copas. Por Salazar Industries. La fiesta continuó hasta tarde. Música, baile, risas. Yo me quedé hasta el final, disfrutando cada momento. Porque esto era mío. Lo había construido. Lo había defendido. Y ahora lo estaba celebrando. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, me senté en el estudio. Miré las fotos en la pared. Roberto y yo jóvenes y llenos de sueños. Martín de bebé. La familia que habíamos construido. Saqué mi diario, algo que había comenzado a hacer durante la terapia. Escribí, hoy celebramos 45 años. 45 años de trabajo, de sacrificio, de amor, de pérdida, de traición, de perdón, de crecimiento. He sido muchas cosas en mi vida. Esposa, madre, empresaria, viuda. Pero hoy, finalmente, soy simplemente Lilia. Una mujer que conoce su valor, que defiende lo suyo, que perdona cuando es posible, y que vive sin pedir permiso a nadie. Roberto, donde quiera que estés, espero que estés orgulloso. Martín está encontrando su camino.
La empresa está más fuerte que nunca. Y yo, finalmente, estoy en paz. Cerré el diario y apagué la luz. Mañana sería otro día. Habría nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas aventuras. Pero esta noche, dormía tranquila. Porque había peleado mi batalla. Había defendido mi legado. Y había ganado. No porque hubiera destruido a mis enemigos, sino porque había permanecido fiel a mí misma. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. Esa noche soñé con Roberto. Estábamos jóvenes nuevamente, bailando en nuestra boda. Él me susurró al oído: siempre supe que eras más fuerte que yo. Por eso te amé tanto. Cuida nuestro legado. Cuida a nuestro hijo. Y sobre todo, cuídate a ti misma. Desperté con una sonrisa. El sol entraba por la ventana. Era un nuevo día. Y yo estaba lista para lo que viniera.